Las ubicaciones estamos en empresas, universidades y hospitales y tú tienes acceso 24/7, la calidad es buena, el precio es bueno, sin esperas y sin reservas. En 1 metro cuadrado tenemos una capacidad de 120 unidades. Ahora tenemos más de 30 cantinas funcionando y damos comida a más de 500 personas. Ahora mismo, si nosotros no facturáramos nada, tenemos 2 años de vida. ¿Cuántas veces has acabado comiendo cualquier cosa en la oficina porque el tupper se te quedó en la nevera o porque no te dio la vida para cocinar? A muchos nos pasa, tenemos horarios raros, reuniones que se alargan y sobre todo 0 opciones saludables cerca. Hoy me siento con Eudald Bover, que empezó atacando justo ese problema, cómo tener comida de verdad, saludable y accesible en el trabajo sin depender del bar de la esquina o del microondas comunitario. Su respuesta fue construir una cantina automática que funcionara 24/7 y cuidara de lo importante, que lo que comas esté bueno, fresco y a mano cuando lo necesitas. A base de pelearse con la realidad, la cadena de frío, la reposición de producto, los pagos o la conectividad, aprendieron qué hace falta para que una máquina aguante el ritmo de los humanos. Hoy vamos a hablar de cómo nació aquella cantina como alternativa al tupper, qué aprendieron al llevar comida saludable a oficinas e industrias, qué problemas logísticos y de experiencia resolvieron y cómo ese camino les empujó en una segunda fase a dar el salto desde un producto físico a otro digital para ayudar a otras empresas industriales a conectarse y a gestionar el día a día de sus propias máquinas. Así que para hablar de todo ello, Eudald, bienvenido a Toque de Ingenio. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Gracias, Edgar. Muy contento de estar aquí. Además, lo nuestro fue un match un poco curioso, ¿no? Porque sí. La historia está que Eudald hizo una mención a Toque de Ingenio en LinkedIn hablando de otra cosa. Y claro, me saltó la notificación y yo no os conocía, no os tenía en el radar y dije, oye, pues escucha, si tu empresa tienes ahí algo interesante que explicar, pues oye, ven y nos lo explicas, que al final esto, total, solo lo ven unos cuantos millones de personas y seguro que a alguien le interesará, ¿no? De hecho, te estaba recomendando, pero que al final yo estoy aquí porque me has invitado, pero también porque me has enseñado mucho. Yo llevo siguiéndote desde el principio. Y bueno, ya os he contado que los aprendizajes que se tienen en este podcast, escuchando historias reales, los he podido ir aplicando a Waiter, así que estoy aquí también gracias a ti. Hemos puesto nuestro granito de arena a que tu empresa haya funcionado y salido adelante, ¿no? Pues a ver, no tiene otro objetivo este podcast más que ese, ¿no? Poder ayudar a la gente a que aprendan cada uno. Pues muchas veces de los errores de otros, ¿no? Porque sí. De hecho nuestra pregunta clave es explícame cuál es tu mayor cagada, porque yo un día pensé, hostia, explicar a la gente, si todo el mundo explicara en qué la han cagado y el resto aprendieran, ¿no? Pues probablemente minimizaríamos la probabilidad de error que en las empresas pues suele ser muy alta, ¿no? Digo, los emprendedores. Muchas de estas cagadas digo, pues haber hecho podcast antes, porque así me ahorraba la cagada, ¿no? Claro, tío, lo hubiéramos empezado hace 10 años, sí. Alguna te habrías ahorrado. Exacto. Oye, muy bien, pues venga, nos vas a explicar tu historia. Hablábamos de... Yo no he visto físicamente vuestro producto, seguro que en algún momento podemos escaparnos. Además, estáis en Vic, ¿no? ¿Vosotros? Estamos en Vic, pero tenemos maquinaria repartida por toda España. Pues seguro que en algún momento podemos coincidir y la veo funcionar. Correcto. Pero vuestra propuesta de valor es una cantina que podéis instalar en oficinas, industrias y demás para tener producto saludable, ¿no? Correcto. Awaiter empezó en esto y de hecho es un negocio que ya tenemos, que es un negocio que ya es rentable y que tenemos, pues estamos dando comida a más de 500 personas cada día. Y como has comentado, estamos ofreciendo también otro servicio a fabricantes de maquinaria industrial, aprovechando toda la tecnología que desarrollamos previamente
para que ellos también puedan tener esa plataforma de gestión de maquinaria para sus productos. Y estamos pues en los dos ámbitos. O sea, vosotros empezasteis con, que de hecho, te explicaba antes que nosotros en el propio IMAS nos ha pasado. IMAS tuvo una necesidad que es desarrollar prototipos para fabricar nuestros productos y creamos Proto&Go. Y en Proto&Go para funcionar necesitábamos un RP y creamos ese RP que luego lo hemos comercializado bajo el nombre de Fabriker, que es un poco lo mismo, ¿no? Pues hemos desarrollado internamente algo nosotros para nuestro funcionamiento que después hemos externalizado. Es lo mismo. Al final fuimos nuestro primer cliente de plataformas IoT al final, porque teníamos esa necesidad. Y cuando ya teníamos desarrollado, pues empezaron a venir algunos fabricantes de maquinaria que nos pedían esa plataforma, ¿no? Adaptada. No, mira, la cantina no me interesa, pero dame el sistema que conecta la cantina con el software, ¿no? Algunos sí. Y al final lo que hacemos ahora es ofrecer una solución IoT a los fabricantes de maquinaria para que vendan más, gasten menos y puedan ofrecer un valor añadido a sus clientes. Y uno de esos proyectos es nuestra cantina. Venga, pues empezamos por la cantina y luego vamos con lo otro. Perfecto. Y lo hacemos un poco cronológico, ¿no? Primero, ¿qué hace la cantina? ¿Qué hace la cantina? ¿Qué tiene la cantina? ¿Qué dispensa? Es una cantina automática 24/7 de comida saludable. Nosotros al final hemos desarrollado todo el producto y también hacemos esta comercialización, que en algunos casos es venta de cantina a obradores de comida preparada y ellos ya pues buscan ubicaciones finales, pero en muchos casos también vamos directamente a la empresa final y ofrecemos un servicio de comedor. Y después nos asociamos con obradores de comida de calidad cercanos que nos hagan todo este proceso de reponer los productos, toda la logística, etc. O sea, vosotros podríais trabajar... ¿Cómo se llama la empresa esta del Chocas que vende la comida preparada? Bueno, hay Witaka. Witaka, ¿no? Witaka. O sea, Witaka es la competencia, digamos, de esto. Hay varias empresas. Pero Witaka, por ejemplo, te la vende a domicilio, pero no te la dispensa en una máquina de vending. De hecho, el motivo principal es que la gente no quiere planear muchas veces. Y si tú tienes que encargar el día antes, pues no sabes qué vas a hacer, ¿no? Pues esta cantina está en estas ubicaciones, estamos en empresas, universidades y hospitales. Y tú tienes acceso 24/7, comida buena, calidad, o sea, la calidad es buena, el precio es bueno y sin esperas y sin reservas. De hecho, yo soy el caso ideal como cliente vuestro. De hecho, lo podríamos plantear, poner una cantina aquí, porque ¿tienes un mínimo de usuarios por encima del cual valdría la pena? Sí, estamos en empresas que como mínimo son unas 50, 60 personas. Nosotros somos 100, nos da. Pues yo creo que encaja. Y después ahí el reto principal, y aparte de máquina, fue esta plataforma IoT que desarrollamos nosotros, que nos permite pues gestionar los stocks, las ventas. Las empresas de catering pueden ver sus productos, cómo se están consumiendo, pueden ver tendencias, pueden planificar la logística. Y después, por ejemplo, los estudiantes de las universidades o los trabajadores de una empresa pueden tener también su perfil, pueden ver los menús, pueden interactuar con la máquina, ¿no? Y todo ese sistema es el que nos permite dar este servicio. Vale. ¿Qué productos puedes poner en la máquina? Cualquier producto. Normalmente son platos combinados, unas bandejas pues de unos 400 gramos, que tienes un poco de acompañamiento y algo de carne o pescado, y así pues con un producto de entre 5 y 7 euros tú tienes una buena cantidad para comer y mucha gente se lleva incluso a comida en casa después. Vale, y eso, vuestra cantina dispensa el producto que viene envasado, entiendo, y luego te lo calientas tú en el microondas o la propia cantina te lo puede calentar. Correcto, te lo calientas tú. Normalmente hay 8 o 9 microondas y se puede calentar en paralelo. Un poco nuestra innovación en esta cantina, que de hecho tenemos una patente. ¿Lo podéis integrar el microondas en la cantina, no? En algunos casos lo hemos hecho, sí. Pero normalmente salga más a cuenta tener 8 o 9 microondas estándares fuera y así puedes calentar mucho en paralelo. Nuestra gran innovación, que es una patente que tenemos, vale, es que en 1 metro cuadrado tenemos una capacidad de 120 unidades que se conservan, son bandejas que se conservan en formato horizontal para no dañar el producto y se entregan muy delicadamente para que el usuario pues, pueda disfrutar de su producto al momento. ¿En 1 metro cuadrado? En 1 metro cuadrado, sí, más de 120 unidades. Pero será 1 metro cúbico, ¿no? O sea, 1 metro cuadrado, bueno, es una nevera, es vale, es la altura de una nevera, pero digamos vale, que ocupa 1 metro cuadrado y tenemos vale, unos mecanismos que son muy óptimos en espacio
y nos permite tener todo este almacén y servir el producto sin volcar el producto, sin tirar el producto, etc. Vale, entonces, toda la cantina llena de productos, ¿cuántos son? Correcto. 120. Unos 120. Depende Unos 120. un poco, a veces hay operadores que trabajan con... Perdona, no te entendía. O sea, tú me dices que tu máquina ocupa 1 metro cuadrado de Correcto, base, ¿no? Y en el correcto. espacio de 1 metro cuadrado de base puedes meter 120. Vale, Correcto. perdona, no te entendía. Vale, No ok. pasa nada. Vale, entonces tienes 120, que 120, pues por ejemplo en nuestro caso, que somos 100 y pico en la empresa, ¿cuánta gente puede consumir ese producto? A lo mejor 20. Tenemos cantinas que hay 70 personas cada día que las usan y tenemos algunas pues que hay 15 personas. Y depende de eso, pues el obrador de comida se planifica la logística, puede venir cada día, hay sitios donde va cada día, hay sitios donde va cada 2 días, cada 3 días, depende. Y también le damos esa flexibilidad al obrador de comida, que pues el obrador de comida tiene un pico muy grande de producción por la mañana. Pero si quiere ir a cargar a la cantina pues a las 7 de la tarde, pues puede aprovechar esos valles muertos, estas zonas muertas, para cargar las cantinas. No tiene que estar ahí cada día, mediodía, esperando que la gente venga, ¿no? Porque entiendo que la cantina entera está refrigerada, ¿no? Correcto. Y lo puedes mantener ahí el producto. Correcto. Que entiendo que el producto preparado una semanita te aguantará, ¿no? Sí. Seguro. Está envasado en atmósfera controlada. Normalmente hay caducidades de 15 días o así, y sin aditivos, sin conservantes. Pero por seguridad se acaba acortando un poquito. Vale, entonces, supón que yo te quiero contratar la cantina a ti para el servicio de nuestra empresa. ¿Yo llamo a Waiter y me la instaláis o llamo a tu cliente, que es el que me tiene que traer la comida y cargarla? ¿Cómo va? Me llamas, no te tienes que preocupar para nada. Teudal, necesito dar de comer a... Vengo- Esto está lleno de hambrientos. Vengo, hacemos una cata de productos Cata de producto me interesa. y después en una semana, si tenemos stock, ya puedes tener la cantina y tienes una cuota mensual fija para tener ese servicio en tu empresa. Después hay muchas empresas que lo que hacen también es subvencionar parte de esta comida y dicen, pues mira, yo voy a dedicar 2 euros al día por cada trabajador que quiere usar el producto, ¿no? Pues esto, la plataforma también automatiza esta parte de subvención. Vale, y entonces la empresa paga como el mantenimiento de la cantina. Correcto. Y luego aparte cada uno de los productos que se consuman, ¿no? El trabajador va pagando los productos A medida que los coges. a medida que los coges, sí. Vale, muy bien. Y vamos a hablar un poco de los orígenes de esto. ¿Cuánto tiempo hace que os dedicáis a vender cantinas? Ahora hace casi 4 años, en 3-4 meses vamos a hacer 4 años. Pues bastante bien. Sí, empezamos con el tema de cantina y el tema de plataforma IoT ahora hace 1 año y medio, 2 años que empezamos a comercializar esa plataforma para otros fabricantes. O sea, Waiter empezó hace 4 años. Correcto. Vale. ¿Tú qué hacías hace 5 años? Yo estaba en una gran empresa, Girbau, que es un fabricante de maquinaria industrial. Vale. Pues una gran empresa, bueno, por tamaño, pero también porque pues, las personas que la forman, también por los valores. Y yo estaba súper bien ahí, pero quería emprender, ¿no? Y bueno, pues yo... Sí, o sea, papá, yo quiero ser artista, ¿no? Papá, yo quiero ser emprendedor. Yo quería montar algo, había hecho algo ya en la universidad también, pero bueno, al final estuve 7 años en Girbau, aprendí muchísimo de muchas personas y llegué a un momento, estaba en el departamento de I+D y llegó un momento que dijo, tengo que emprender. Ingeniero electrónico. Vale. Pero me he especializado más en la parte de software. Vale. Y dijo, quiero emprender. Y bueno, vas buscando ideas, vas buscando opciones, hasta que un día pues haces un estudio de mercado, encuentras una idea que crees que vale la pena, ¿no? Y ahí fue cuando decidí pues irme y empezar ese proyecto. Al principio, bueno, tienes que hacer este desarrollo, ¿no? Hay una inversión. Pero espera. Tú te vas, pero entiendo que te vas y porque has tenido la idea ya de hacer esa cantina. Correcto, he tenido la idea, pero tampoco llevaba un par de meses con la idea. No empecé pensando, bueno, por las noches, fin de semana, voy a empezar con la otra idea y esto veo que no es posible porque Girbau estaba muy implicado y al final pues esto tienes unas energías, ¿no? Y al final dije, pues mira, creo que es esta la idea, pues voy a probar al 100%. Vale, ¿y de dónde sale la idea? Explícanos tu momento eureka. Bueno, mi momento eureka fue que de hecho creo que está relacionado con mi cagada. Mira, exacto. Vamos informando preguntas. Pero bueno, nosotros vimos que cada vez, evidentemente, hay una parte de tendencias, ¿no? Hábitos saludables, la gente cada vez tiene menos tiempo, etcétera. Pero vimos que había un restaurante
cerca de nuestra ubicación, Vale. que había hackeado un poco una máquina de vending para poner una venta 24 horas en su obrador de comida, en su restaurante, ¿no? Vale. Y bueno, pues con el coche ahí aparcado, viendo que efectivamente funcionaba muchísimo esta máquina, ¿no? A partir de aquí buscas otros países. Hostia, te paraste con el coche al lado Sí. a ver cuánta gente Sí. compraba productos ahí. Muy bien, ¿eh? Intenté hablar con el propietario, pero no quiso. Y después, evidentemente, miras otros países, ves empresas grandes que están ofreciendo este servicio que les va muy bien, ¿no? Que ha llegado ya en otros países. Miras por aquí qué cosas hay y había muy poca cosa. Y ahí es cuando decidí, pues creo que vale la pena, tengo las capacidades para diseñar esa máquina, me voy a apoyar, me voy a rodear de gente especialista en ámbitos y adelante. Vale. ¿Y por dónde empiezas? Bueno, ¿Qué empiezo o sea, buscando algo de financiación, porque yo al final tenía mis ahorros, pude destinar parte de estos ahorros a empezar el negocio, pero lo que hice, que esto es un poco, creo, anómalo, pero bueno, creo que es interesante comentar porque puede interesar, tiene puntos a favor y en contra, ¿no? Pero yo lo que hice fue buscar 2 socios más desde el inicio, que ellos, el trato fue que seguían trabajando en sus empresas, pero financiaban también el proyecto, ¿no? Un poco, evidentemente, ellos tuvieron su parte de equity, pusimos inversión entre los 3 y yo, al cambio, el trato era que yo podía empezar con un pequeño sueldo. ¿Vale? Esto evidentemente no era el mismo sueldo que mi anterior empresa, pero me permitió sobrevivir estos 9, 10 meses, 12 meses de desarrollo. También pues contratamos a un primer becario, una primera persona, etcétera, y me permitió pues arrancar, ¿no? Pero, vale, entonces arrancas con... Bueno, sois 3 socios. ¿Seguís siendo los 3? Seguimos siendo los 3. Sí. Bueno, ha entrado un socio inversor hace un año. Después, si quieres... Entonces empezáis con los 3, pero activamente trabajas tú y ellos a temporada, claro, a tiempo parcial. Y lo que empezáis a hacer es el diseño mecánico de la máquina, o compráis una máquina de fuera y la adaptáis a vuestra necesidad. ¿Cómo va? Buscamos proveedores. Digamos, aparte, el proveedor, digamos, más importante que tenemos es el equipo de frío, ¿no? Esa nevera industrial que el proveedor nos tiene que modificar, hacer unos pequeños... Es un producto estándar, pero que nos adapta. Y después, a partir de ahí, todo lo hacemos internamente. Desarrollo mecánico, desarrollo de software, las placas electrónicas, la plataforma IoT, etc. Empiezo yo solo, que esto es una parte, un poco la desventaja de que yo estoy el día a día yo, pero también tengo la ventaja que tengo 2 socios especialistas, uno en parte comercial y otro en parte técnica, que pues por las tardes y fines de semana me ayudan, ¿no? Y así empieza todo. Y diseñáis la máquina de cero, pero en un año me parece un súper récord, ¿eh? Sí. Una máquina de vending en un año para ponerla a vender está muy bien. Sí, sí, con sus certificaciones, con su análisis de riesgos, con todo el funcionamiento. Evidentemente, después vas añadiendo funcionalidades, ¿no? Al principio la plataforma, por ejemplo, solamente podías ver las ventas. Después ya puedes planificar stocks, puedes entrar al menú digital, entrar al menú remotamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la velocidad era importante porque al final no teníamos mucha financiación. Ahora sí que nos hemos movido bien y hemos conseguido mucha financiación no dilutiva. También ha entrado un inversor, pero al principio tienes que correr. Incluso fuimos a la primera feria que la máquina no funcionaba. Y fuimos a una feria con nuestra máquina. Evidentemente te entregaba el producto, pero no era suficientemente robusta para funcionar. Pero al final das unos plazos de entrega más largos porque sabes que vas a conseguir que funcione de verdad. ¿Y dónde lo presentasteis esto? Estuvimos en varias ferias, aquí en Barcelona, en Gastronomic Forum, estuvimos en Madrid, en el HIP, etcétera. De hecho, las ferias, aquí quiero reivindicar que las ferias nos están yendo muy bien, tanto para la parte de cantina como para la parte de plataforma, porque nos permiten, con una inversión yo creo que es correcta, nos permiten darnos a conocer y hemos conseguido muchos clientes en ferias. Muy bien. Sí. Pues mira, que hay gente que dice que el tema de las ferias cada vez se irá diluyendo, si no llega a desaparecer. A nosotros nos funciona. Vale. Sí. Y esto empezamos con la primera máquina y bueno, hemos ido haciendo. Ahora tenemos más de 30 cantinas funcionando por toda España y damos comida a más de 500 personas cada día. ¿Y a quién le vendéis la primera cantina? O sea, no a quién se la vendéis, sino cuál es vuestra primera puesta en marcha. ¿Vas a instalar eso? Mira, nuestra primera puesta en marcha fue en la Universidad de Vic. Vale, cerquita de casa. Estamos cerca de casa, tenemos buena relación con un obrador, conocimos a un obrador de la zona
y fue un éxito. De hecho, ya tienen otra en otro campus. Pero tantos obradores de comida preparada hay. O sea, hablas como si en cada barrio hubiera uno y yo Hay conozco muchos. 2 en España, macho. No, hay muchos, hay muchísimos. ¿Qué Obradores de comida preparada que, por ejemplo, uno de nuestros principales colaboradores era una empresa que tenía su obrador pequeño, o tenía 2 obradores en una ciudad pequeña, y gracias a la cantina ha podido llegar más lejos, ha podido empezar a entregar a empresas, ha tenido que hacer una inversión en maquinaria para los envases, pero hemos dado esa Pero esa capacidad empresa de crecer. originalmente era una... O sea, a ver, perdona mi Sí, sí, sí. ignorancia culinaria, ¿eh? Pero No, yo no. conozco las empresas de comida preparada, pues son, macho, el de los pollos alas el domingo, que además te hacen saladilla rusa y Sí. calamares rellenos, ¿no? Y tiene ahí su dosificación. Y luego conozco caterings que los encargas y te preparan pues para un evento, para lo que sea. Pero no tengo en la cabeza el productor de comida preparada para entregártela a domicilio. No lo tengo en la cabeza. O que al menos no tengo en la cabeza que haya tantos, excepto lo del Chocas, que se ha hecho muy famoso, pero vamos. Entre el pollo por ejemplo, pues un Casa Maillet o un Bonaria, etcétera, Vale. hay un intermedio. Claro, la comida que venden en Casa Metller, que ya está preparada. Bueno, Casa Maillet vende ejemplo. comida de varios proveedores, pero bueno, algunos de esos proveedores también es colaborador nuestro. Pero de todos modos, nuestro principal foco es obradores que no son el pollo, pero que se especializan en comida preparada. Tendrás un montón cerca de tu casa. No te creas, 3, 4. No te creas, porque el problema que tú resuelves con la cantina, nosotros lo hemos tenido muchas veces. Porque Vale. yo te decía, en mi caso personal, a mí o acabo comiendo con proveedores, clientes o compromisos de la empresa, o el día que no tengo ningún compromiso, yo no me hago el tupper ni de coña, porque soy lo peor del mundo. Entonces, ¿qué hago? Me voy al Lidl, al Mercadona, Sí. que eso sí que lo tengo aquí al lado, y me compro cualquier chorrada preparada, lo traigo, Claro. la caliento y punto. Vale, ese problema que tengo yo lo tiene mucha gente en esta empresa. Y en algunos momentos hemos dicho, hostia, hablamos con algún catering que nos traiga la comida, lo preparamos, no sé qué, y al menos en esta zona no está muy bien resuelto. No hemos encontrado una solución muy válida. Pues después Después hablamos. hablamos. Sí. Sí. Y un poco pues esto fue ir creciendo y nos dimos cuenta que estamos aportando mucho valor, la gente está muy contenta, tanto a las empresas, el Departamento de Recursos Humanos, ¿no?, como los trabajadores. Pero en la parte de plataforma IoT es donde estamos viendo más escalabilidad, ¿no? Y ahora pues estamos manteniendo este negocio que ya es rentable de cantinas. Pero te entiendo, ¿eh? Sí. Y tú insistes mucho con la plataforma, entiendo que es porque que es lo que quieres promocionar. No, bueno, un poco todo. Vale, pero yo lo de las cantinas lo veo una muy buena solución, Sí. ¿no? Y me parece que cubre un espacio de mercado que muchas empresas tienen ese problema. Sí, es así. Y has vendido bastantes, ¿no? Al final Sí. tienes bastantes funcionando. ¿Por qué perder el foco y no especializarte a saco en lo de las cantinas, industrializarlo, llevarlo, internacionalizarlo y demás? Pese a que el tema digital yo sé que es muy escalable y muy goloso. Hemos visto una oportunidad muy grande con las plataformas IoT para fabricantes de maquinaria. Es un nicho dentro de IoT que hemos visto que hay una necesidad enorme. Es decir, hay muchos fabricantes de maquinaria que están vendiendo máquinas por todo el mundo y están desconectadas. Estos fabricantes están perdiendo una oportunidad de negocio enorme y nosotros con nuestra tecnología les podemos ayudar a vender más, gastar menos y con una inversión muy moderada. Y desde que empezamos hace 1 año y medio ya tenemos más de 20 clientes en toda España. Ahora estamos empezando a internacionalizar y estamos viendo una oportunidad tan grande que sí que las cantinas nos funcionan y seguimos y esta semana pasada instalamos 2, por ejemplo, pero es que hay otra oportunidad mucho más grande y ahora mismo estamos ahí compaginando. Eso tiene que ver eso tiene algo que ver con que el último inversor que te ha entrado ha dicho, chaval, tenemos que migrar al digital. El inversor tenemos muchísima suerte, es un inversor que nos aporta muchísimo, pero nos deja vía libre, evidentemente participa en todas las decisiones, pero el inversor está también muy, muy contento por la parte de cantinas. Porque ha entrado... De hecho, cuando entró, llevábamos pocos meses empezando en plataforma IoT. Porque es la misma empresa, Cantinas y Sí, lo otro es es Awaiter. Awaiter.
Al final, a Waiter ahora somos un proveedor. Sabes que tendrás que separarlo, ¿no? Porque vender comida preparada y software Sí. IoT, macho, a Sí, la vez. a veces. O sea, a mí veces con I+, confundo. ya me cuesta a veces Bueno, tú explicar también. que vendo electrónica y vendo y hostia, pero al final nosotros hemos creado marcas. Sí, sí, estamos en ello. Estamos Vale. en ello. Y bueno, al final, pues es un tema de foco, estoy de acuerdo, pero también es un tema de oportunidades, ¿no? Y de crecer y de aportar valor, y vemos que aportamos mucho valor. Aparte es que cuando empezamos con los primeros clientes, cuando haces el clic que ves lo que estás aportando versus lo que tu cliente tiene que invertir, es que no tienes alternativa que cogerte a esto y crecer esta parte, porque aunque la otra pues va creciendo, es mucho más escalable y estamos aportando mucho Es valor. mucho más escalable el software, claro. Sí. También a veces proporcionamos un hardware que es para conectar la máquina al cloud. Vale, ¿qué tipo de máquinas se pueden conectar? Ahí estamos en muchos sectores. Estamos en sector industrial, si quieres te puedo dar algún ejemplo. Sector industrial, energía, agua. Estamos en ramadería. Estamos en temas principalmente es industrial, pero también estamos en algunos equipos domésticos, climatización. En ganadería, que es la máquina que ordeña las vacas. Aquí es un equipo de climatización. Ah. Digamos, cuando los cerdos son muy pequeños, es muy importante controlar la temperatura porque van creciendo y si te desvías un poco se mueren. Pues es una empresa que tenía ese equipo ya funcionando y había tenido pues algunos problemas, y ahora con la plataforma lo tiene todo monitorizado, puede tener alarmas automáticas cuando hay un problema, etcétera, etcétera. Vale, entonces la máquina, entiendo que o sea, la máquina puede tener tanto PLC como una placa electrónica, entiendo, ¿no? Sí. Nosotros ofrecemos una solución end-to-end de decir, pues tú tienes tu máquina, ¿qué protocolos tienes disponible? Extraemos esos datos, los procesamos, los enviamos al cloud y a partir de aquí creamos una plataforma que aporta valor a muchos departamentos de la empresa y al cliente de nuestro cliente. ¿Vale? Es decir, no es simplemente monitorizar y ver qué está pasando, sino es interactuar con la máquina, automatizar procesos. Pues hay el equipo de postventa que quiere pues, tener una información de alertas, que cuando hay un problema poder reactuar remotamente, mantenimiento preventivo. Hay el equipo de I+D pues, que quiere ver el producto, cómo se está usando en campo, ¿no? Para seguir mejorando ese producto. Hay, digamos, el equipo de ventas que quiere utilizar la plataforma como un argumentario más para vender sus máquinas. Y finalmente hay el cliente de nuestro cliente que dice, no está comprando únicamente una máquina, se está comprando una máquina con un sistema inteligente que le permite pues, optimizar todo eso. Lo que pasa es que yo, que llevo muchos años en este sector, al final eso, lo que tú estás vendiendo ahora, de alguna manera ha existido siempre. O sea, el SCADA de toda la vida con el que controlabas una central térmica sin tú ir para nada, correcto, pues era eso, ¿no? La innovación ahí está en un 90% de ahorro en tiempo y en dinero para nuestros clientes, y en que nosotros no solamente ejecutamos, sino que acompañamos a nuestro cliente y ayudamos a cómo tiene que ser esa plataforma para que aporte valor a la empresa, porque la mayoría de nuestros clientes quieren una plataforma, nos dicen qué problemas tienen, pero de ahí a tener una plataforma que te ayude en el día a día, que te aporte valor útil. Nosotros tenemos muchos módulos desarrollados, hemos participado en muchos proyectos y podemos entender a nuestro cliente y ayudarlo a definir esa plataforma. Y un poco son estos tres, el valor del tiempo, proyectos de 3 a 5 meses, 90% de ahorro económico, y que te ayudamos, no solamente te programamos, te ayudamos a toda tu estrategia digital de IoT. Mira, justo me estoy acordando que he dicho así tipo ejemplo, con el SCADA controlas la central térmica, y la central térmica no sé si se controlará en remoto o no, o se controla allí, pero sí que recuerdo que hace un tiempo bastante nos encargaron en I+, hacer el control remoto de una central hidráulica, ¿Vale? pues no me acuerdo dónde estaba, en los Pirineos, y claro, y no querían tener a nadie allí, tenían las turbinas funcionando y querían controlarlas pues desde Barcelona, por decirte algo. Claro, aquello no estaba preparado para controlarlo remotamente, porque tenías las turbinas y las válvulas que ibas y las girabas a mano, y las turbinas pues las encendías dándole a un botón. Entonces tenía
más allá del software de cómo controlar aquello, tenías una implementación en hardware, en mecánica, en motores, en válvulas y demás para hacer que aquello funcionara. Eso, la pregunta sería, ¿qué características tiene que tener una máquina o una instalación para que vosotros podáis aplicarla directamente? Porque esa central hidráulica, pues, por mucho software que tú quieras meter, tienes que meter allí motores, Sí. ¿no? Y si podréis hacer, si esa parte la podréis acompañar también vosotros o necesitas que el cliente lo haga por su cuenta. Normalmente son clientes que ya tienen un PLC o una placa electrónica que está recopilando información y que puede actuar sobre distintos actuadores. No añadimos sensórica mecánica vale, exacto. Pero lo que sí que hacemos es proporcionar este hardware que al final es compatible con la mayoría de protocolos industriales. Nos permite pues comunicarnos bidireccionalmente, procesar en local los datos y enviarlos al cloud solamente cuando es necesario. Vale, y luego de ahí sacas informes y sacas todo lo que necesitas Ahí para lo que sea. tenemos de todo para aportar valor. Tenemos informes. También tenemos muy automatizado todo el tema de cuando tú eres un fabricante que fabricas 2.000 equipos al año, Sí. que se puedan dar de alta automáticamente a la plataforma, que el cliente pueda Cada tener nuevo acceso. producto. Cada Ok, nuevo producto, claro. exacto. Estamos también ahora con análisis de datos, con inteligencia artificial que decimos que es útil, digamos, ¿no? Tenemos un chat que tú puedes, tú al final tienes un dashboard que es estático, es modular, pero al final es un dashboard, pero además tenemos este chat que con todos los datos de todas las máquinas puedes preguntar cualquier cosa a una máquina, a un conjunto de máquinas y te ayuda. Detectamos cambios de comportamiento. Si tú tienes una máquina conectada durante un año, tienes un comportamiento habitual que si se desvía, pues te avisamos, ¿no? Tenemos también módulos de sistemas de pago. Nuestro cliente puede cobrar a su cliente para usar la plataforma 8 euros al mes, por ejemplo. Pues todo esto también todo lo gestionamos, ¿no? Es una plataforma pensada para maquinaria compleja. Vale, y antes de que tú existieras, ¿cómo lo hacía la gente? ¿Qué alternativas hay? Pues contratas 2, 3, 4 ingenieros, uno de backend, uno de frontend, etcétera, pero tienes que pagar su sueldo para el desarrollo, que te va a tardar unos 2 años, y después para mantenimiento, ¿Qué es lo que hemos hecho ni más, no? que es lo que habéis hecho vosotros. Claro, nosotros trabajamos en empresas de 20 trabajadores más o menos, aunque también trabajamos con alguna startup Sí. de 4 personas, hasta 200, 300, aunque también tenemos una empresa de 700. Pero normalmente esas empresas no se pueden permitir contratar Tener un equipo de tener desarrollo. equipo, o también puedes contratar a una empresa, una consultoría, pues que te haga un proyecto desde cero, ¿no? Yo creo que hay esas dos alternativas que son muy caras a nivel económico y de tiempo, y después también existen plataformas genéricas que si tú quieres visualizar 4 datos, pues incluso hay muchas de gratuitas y que te pueden ir bien para visualizar, pero cuando quieres implementar un sistema para todos tus departamentos, con distintos roles, con distintas funcionalidades, ahí te quedas muy corto, De ¿no? hecho, estoy pensando, yo creo que he visto sistemas de estos montados hasta con el Business Intelligence creo que es de Microsoft, no sé Sí, muy bien cómo lo correcto. hacían y sacaban el dashboard. Y algunas con marcas de PVC te ofrecen también Su paquete, ¿no? su paquete de monitorización, pero cuando quieres algo realmente útil y escalable, esto no sirve. Y ahí es donde hemos encontrado esta oportunidad, ¿no? Y nuestra cantina al final es un proyecto Es más, uno más. uno más de nuestras plataformas que también hacemos el servicio. Y dentro de la empresa, ¿cuánto estáis destinando ahora, o en gente o en esfuerzos, Sí. como quieras, a cantina y cuánto a software? Ahora somos unas 14 personas y para que te hagas una idea, hay 2, 3 personas en cantina y el resto en software, en plataforma, tanto la parte técnica como comercial. Sí. Vale. Y bueno, ¿y cómo te está yendo cómo has presentado el software y cómo te está yendo la implementación? Ahora tenemos ya más de 20 clientes de plataforma, fabricantes de 20 maquinaria. clientes. Correcto. Fabricantes de maquinaria de distintos sectores que hemos desarrollado, algunos de ellos con más de 2.000 equipos conectados y la verdad es que, de hecho, muchos nos preguntan cuando empezamos, digamos, cuando firman el presupuesto, después nos dicen, bueno, ahora que he firmado, ¿cuánto realmente vas a tardar, no? Porque en el presupuesto ponía que tardabas 4 o 5 meses, pero realmente ¿cuánto vas a decir? No, estaba así porque es así, ¿no?
y vemos que estamos aportando mucho valor. Y incluso muchos fabricantes ya están conectando otras gamas de equipos en la plataforma, etcétera. Vale. Estamos contentos. ¿Y cómo es el modelo de negocio? ¿Pagas un fee? ¿Cómo va? Correcto. Ahí pagas una parte de personalización, que digamos es este 90% de ahorro, y después hay un fee mensual que se va incrementando cuando más equipos tengas conectados. Pero también es muy competitivo porque tenemos una plataforma multicliente y podemos ahí generar un ahorro en costes, ya que al final, pues a nivel de backend, de servicios, de base de datos, puedes optimizar costes. Importante, digamos, hay este desarrollo y hay este mantenimiento, y nos estamos encontrando que muchos clientes, al final, para ellos son proyectos estratégicos. Por eso lo que hemos hecho... Bueno, para todos nuestro proyecto es estratégico, ¿no? Exacto. Sí. No, mira, tengo este proyecto, es un proyecto de mierda, pero bueno, No. da igual. Bueno, sí. Pero en este caso nos lo dicen, y dicen, pero incluso nos dicen, pero si tú desapareces, ¿qué pasa? Claro. Y decimos, no, es que por contrato tú pagas la personalización, pero tienes el derecho de uso de todo, incluso que si un día nosotros no estuviéramos, tú pasas a ser el propietario de todo el código. Incluso siempre les hago el comentario, digo, es que si tengo que venir, te instalamos todo, pero que no va a pasar. No va a pasar porque nos están yendo las cosas bien y tenemos también una financiación muy buena. Vale, hablando de financiación, ¿cómo has pagado la fiesta del desarrollo de Awaiter? Aquí nos hemos movido bastante bien. Aparte de extorsionar a tus dos primeros socios que les hiciste que te pagaran el sueldo. Empezamos así, exacto. Aparte Esta de es eso. buena. Y nos hemos movido bien. De hecho, ahora mismo, si nosotros no facturáramos nada, tenemos 2 años de vida. Y esto es... Hostia, qué buena caja, ¿no? Esto es impensable, sí. Al final, hemos movido bien en financiaciones públicas. Gastas poco, ¿eh? Financiación, sí, pero bueno, pagamos bien, ¿eh? Y también ha entrado un inversor hace unos 10 meses. Y entre eso, pues tenemos Un inversor, un inversor industrial, Correcto. un VC, ¿qué es un industrial? Es un ¿Y industrial. qué es lo que le interesaba de participar en vuestra empresa? ¿Poderse quedar la producción de las máquinas o expandir su negocio? ¿Por qué ha invertido un Es un socio inversor industrial, Sí. pero es un particular. Es una persona Vale. que ha estado muchos años pues liderando y con una empresa propia, y que ha invertido esta persona directamente, que no lo conocíamos, pero buscando inversión lo conocimos. Y al final él lo que quiere es un negocio rentable a largo plazo. No nos está pidiendo una escalabilidad de esas monstruosas, y nos está aportando mucho también en conocimiento y en contactos. O sea que es el inversor ideal. Y lo que espera, o sea, si no espera un gran crecimiento, ¿qué espera? ¿Dividendos? Espera un crecimiento grande, pero no esos múltiplos de... ¿Por 1000? Exacto. Vale. Sí. O sea, entiende lo que es una pyme, entiende lo que es la industria y oye, que crecer un 20% cada año ya es una locura, ¿no? Bueno, el año pasado facturamos 300.000, este año llegaremos a 1 millón de euros. 300.000 con todo. O sea, bueno, el año cantinas pasado... más software, Exacto. 300.000, vale. Y ahora este año ya llegaremos en principio a 1 millón de euros. Vale. Y la idea es como mínimo multiplicar por 2 cada año. O sea, es un crecimiento importante, pero no es un crecimiento que puedes tener pues, en una aplicación o una plataforma completamente virtual, porque al final estamos trabajando con maquinaria. Y hay unos procesos, hay una parte de hardware también, pero estamos contentos. Tienes 2 años de caja. Hostia, qué locura, ¿no? Sí. Joder, muy bien. Sí, no, en Estoy flipando, este sentido no estamos, y ahora somos 13 personas, que entran 2 más la próxima semana. Y sí, esto nos permite, o sea, igualmente vamos gas a tope, pero nos permite tomar buenas decisiones. Y incluso pues hay proyectos que hemos descartado, por ejemplo en ese tema de IoT, porque no nos interesaban, y nosotros al final tenemos un único desarrollo, no es un proyecto para cada cliente, y al final queremos proyectos que puedan aprovechar nuestra plataforma, porque si tenemos que hacer otra plataforma para una cosa completamente distinta, por ejemplo, conectar una fábrica, nos han venido muchos fabricantes que quieren conectar sus fábricas. Nosotros estamos especializados en conectar el equipo acabado. Incluso nos permite pues, rechazar estos proyectos porque nos desvían de nuestro foco de plataforma.
Yo a veces aquí internamente me he peleado para intentar conectar los centros de mecanizado y poder sacar las estadísticas, y está muy mal resuelto. Sí. Incluso hablando con el propio fabricante, sí, te vendo un módulo que aplicas, que no sé qué, pero está muy mal resuelto. Es complejo. Al final, cada máquina tiene su padre y su madre Claro. y es complejo. De hecho, conseguí uno que me lo hacía. Me dijo, mira, pues de las no sé cuántas máquinas tenemos, de las 12 que tienes, te conecto esa, esa y esa, pero las otras no. Digo, hostia, mamón, si me conectas 3 de todas, tengo una tercera parte del taller Sí, sí. que me entero cómo va. Y al final hicimos también nosotros un apaño tirando con el servidor, no sé qué, un rollo, pero no encontramos una solución fácil, asequible que pudiéramos Hay mucha implementar. necesidad, pero ahí son cada proyecto es distinto. Y tienes que... O sea, ¿tú serviría? ¿Podríamos monitorizar los centros de mecanizado Serviría, con vuestra aplicación? pero no es nuestro foco porque nosotros aportamos mucho valor cuando hay muchos equipos similares que se distribuyen por todo el mundo, Ya, porque ahí dedicando dedicando unas energías muy digamos, concretas, el fabricante obtiene mucho retorno. Ahí, O sea, aquí te tendríamos que cobrar muchas horas de pues, ver cada máquina cómo se tiene que conectar, pero la tecnología serviría. claro. Bueno, en realidad es lo que me pasaba, lo que me decía todo el mundo. Sí. O sea, yo te lo puedo hacer, pero es máquina a máquina, Sí, tengo que exacto. conectarme al control que hay. Y lo tuyo es más, yo qué sé, macho, pues intentar controlar 100 hornos, ¿no? Y un fabricante que vende hornos Correcto. y vende hornos en todo el mundo, y yo te los conecto para saber el estado de cada horno o lo que sea, ¿no? Para saber el estado y mucho más, al final para revolucionar sus departamentos, porque cuando el equipo de postventa le enseñas lo que puede hacer, cuando el equipo comercial también, pues al final se abren muchas oportunidades para los fabricantes de maquinaria. ¿Y ha habido alguna aplicación que te ha sorprendido, que han dicho, hostia, me quieren contratar el software para hacer algo que no habría dicho jamás en la vida que pudiéramos hacer? Bueno, estamos en algún proyecto, por ejemplo, que son dispositivos que se alquilan Ajá, y claro, pues también quieren, primero, cobrar por el uso, sí, pero también que dicen, pues si hay una persona que no paga su alquiler, yo no puedo entrar en su casa a buscar el equipo, ¿no? Pues también nuestra plataforma desactiva este, este dispositivo para que no pueda seguir funcionando, ¿no? ah, sí, Estamos también en temas de emergencia, es decir, hay dispositivos que se tiene que hacer un chequeo. Hay algunas plataformas que las hacemos por normativa, temas de chequeos de seguridad. Hay equipos que están en situaciones de emergencia que tú tienes que, por normativa, hacer un chequeo pues cada semana, ¿no? Pues la plataforma te hace este test, te genera un informe y con ese informe tú puedes demostrar que estás chequeando el equipo, ¿no? Estamos en temas también de Legionella, pues sistemas de refrigeración que se pueden producir este tipo de enfermedades y nuestra plataforma incluso la consultan los auditores para tú demostrar que estás chequeando bien todos los parámetros, si hay un problema te avisa, etcétera. Estamos en muchos sectores. Entiendo. Bueno, ¿y qué planes tienes para, no sé, los siguientes 12 o 24 meses? ¿Seguir desarrollando el software? Correcto. ¿Comercializar a saco? ¿Tienes pensado intentar venderlo fuera? De momento nos centramos en España. Ahora estamos empezando, de hecho la semana pasada fuimos a una feria en Ámsterdam, porque estamos empezando a internacionalizar, porque de momento tenemos fabricantes, clientes que son headquarters, está en España, aunque venden en todo el mundo, y ahora estamos empezando también a buscar fuera. Uno de mis principales aprendizajes, yo en Girbau era muy técnico, ¿no? Sí. Y siempre había pensado, bueno, tenemos un producto que es top, esto se va a vender solo, ¿no? Y cuando montas una empresa, ves que el producto tiene que ser top, pero que tienes que hacer mucho más, ¿no? Y en eso estamos. También uno de los socios es de perfil comercial, que esto ha ayudado mucho, pero estamos intentando pues transmitir qué estamos ofreciendo, crear una relación con esos clientes y todo este conjunto de cosas que tienes que hacer para llegar al mercado, ¿no? Y, o sea, en España se me ocurren muchísimas aplicaciones que puedes explotar antes de internacionalizarlo, ¿no? Y no te da un poco de miedo
O sea, yo sé lo que es. O sea, nosotros tenemos máquinas desde Cuba, en Chile, en Sudáfrica, en todos lados. Todas están conectadas y sabemos lo que es mandar máquinas fuera y los problemas que puede generar. En Cuba, por ejemplo, era una locura. Instalamos una máquina para el sector tabacalero y, claro, tenían todas nuestras conexiones. Nosotros podíamos controlar la máquina en remoto. Podíamos controlar la máquina en remoto, teníamos los datos, informes, o sea, la aplicación que tú vendes como plataforma, pues nosotros la hicimos internamente para nuestro servicio hace mucho tiempo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Llegamos a Cuba, montamos la máquina y pedimos la clave del Wi-Fi para conectar aquello. Y nos dicen, sí, le damos la clave del Wi-Fi, pero bueno, que sepan que aquí hay internet 4 horas al día, de 12 a 2 y de 4 a 6. Hostia. Pero así no podemos nosotros controlar la máquina a tironcitos según... Bueno, eso si no es sábado y domingo, pues sábado y domingo se caen las conexiones y... Hostia. Y No, te encuentras de todo. locura, ¿eh? Te encuentras de todo, pero incluso en España, ¿eh? Porque al final tenemos máquinas que están en sótanos, tenemos máquinas Claro. que se mueven. Eso también nos pasó una vez. Nos pasó que hicimos una máquina que tenía que para el sector hospitalario, Sí. que era la máquina que era la que dispensaba los pijamas y la ropa para Sí. los quirófanos y los médicos. Y esas máquinas están instaladas en el tercer sótano por debajo donde están los quirófanos y no había manera de conectarlas de ninguna manera. Tirando cables por el hospital para llegar. Hostia, una película con aquello. Por ese motivo nos hemos desarrollado nuestro hardware. Es un hardware que es muy modular y tienes muchos tipos de conectividad, LoRa, Wi-Fi, Ethernet, tarjeta SIM y nos permite incluso con pérdida de conexión almacenar esos datos en local, después los enviamos, así podemos ofrecer una solución robusta. Desde el punto de la máquina hasta el punto de la plataforma. Controlamos toda la cadena. Muy bien, me sorprende que hayas desarrollado todo eso, incluyendo la máquina, que sobre todo o sea, el software vale dinero, porque evidentemente vale dinero, pero creo que del software vale más dinero la comercialización y el marketing que el desarrollarlo tú. Al final, si tú pudieras trabajar 24 horas al día y tú fueras programador, oye, te pones y en un año tienes hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, quizás eso no vale tanta pasta como todo el tema del hardware, máquina y demás. Correcto. Entonces, sí que es verdad que me sorprende un poco que con los ahorros de los tres desarrollarais la cantina, la pusierais en el mercado y demás. Hostia, me flipa, ¿eh? Sí. Muchas horas. Ok. No, muchas horas, muchos prototipos, muchas iteraciones, muchos fines de semana y al final, pues hasta que funciona. Hasta que funciona. También te tengo que decir que yo en Girbau tuve la oportunidad de participar en muchos desarrollos de máquina. Yo estuve en Girbau en el departamento de innovación y al final pues aprendí mucho de todos los aspectos, desde curso de certificaciones, eléctrico, electrónico, mecánico. Sí que la parte de diseño mecánico a mí me queda más lejos, pero ahí nos apoyamos con una persona que nos ayudó mucho, pero sí, fue a fondo, porque es que al final, esto que te comenté de mi peor cagada, lo pudimos solventar gracias a ir muy rápido. Ya, claro. Y después de estos 4 años como emprendedor, haznos una valoración de cómo ha sido. Yo siempre digo cansado, pero contento. Vale. Porque al final mucho trabajo, pero estoy aprendiendo un montón. Además, pues ahora ya somos un equipo, tenemos un equipo impresionante que al final, si yo ya no estoy, pues hay mucha gente que tira. Ahora es distinto, ¿no? Quizá la parte más dura fue al principio y ahora es un tema de excavar y sobre todo la parte comercial, es poder excavar esa parte. Pero siempre digo esto, cansado pero contento, que es un tema que me gusta mucho, porque, bueno, tú ya lo sabes. Sí, vaya. Y bueno, no lo cambiaría por nada. Mucho pelo tienes tú. Mucho pelo tienes. Bueno, depende de la zona, ¿eh? Después te enseño. Que yo he estado cansado, contento y calvo por el rollo de la empresa esta, ¿eh?
Te entiendo también de esta parte. Oye, dame un tip para futuros emprendedores que estén escuchando esto. Igual que tú has aprendido muchas cosas de este podcast, pues transmite algo que pueda aprender otro de tu conocimiento. Yo lo que diría es que se tiene que probar. Si tú tienes esto interior que quieres, lo tienes que probar porque en el peor de los casos vas a aprender un montón y te van a salir muchas oportunidades, aunque tu primera idea no te funcione o encuentres otra mejor. El hecho de estar ahí, conocer gente, probar cosas, estás aprendiendo un montón que esto no lo aprendes ni en cualquier curso ni en cualquier empresa. Y yo te diría probar y un día más. Y siempre un día más y hasta que llega un momento que encuentras una alternativa. Y fluye, ¿no? Sí, y fluye. Vale, pues oye, ¿me quieres explicar tu mayor cagada profesional? Sí, es mi mayor cagada y bueno, he hecho muchas, pero Vale. tengo que escoger una, ¿no? Sí, por favor. Que es que en este estudio de mercado inicial de las cantinas, Sí. evidentemente haces esto de ir a ver esta máquina que estaba en un restaurante, buscas otros países. Me ha gustado lo de me senté en el coche a ver cuántos clientes venían, ¿eh? Y al final otra cosa que haces es entrevistar a posibles clientes, ¿no? Claro. Pero yo fui bastante ingenuo y al final tú ibas ahí y decías, mira, voy a hacer esta máquina, te permitirá esto, aquello, qué problemas tienes, etcétera. Intentas primero preguntar antes de contar tu máquina. Y cuando acabas contando tu máquina, todo el mundo te dice, esto es brutal, me va a salvar la vida. La máquina estaba muy enfocada al principio a esto, restaurantes que vendieran 24 horas. Sí. Y todo el mundo, la máquina le iba a salvar la vida. ¿Por qué? Porque decir que sí, que te gusta una cosa es gratis. Correcto. Pero cuando tienes que pagar, ahí sí que la respuesta es la importante, ¿no? Y yo tenía que haber empezado ya directamente de decir, mira, ya tengo esta máquina, tengo un plazo de entrega un poco largo. Pero cuesta esto, ¿me la compras? Y ahí sí que hubiera sido una respuesta y la respuesta de verdad, ¿no? Por suerte, lo que hicimos también es que aparte de este nicho de restaurantes 24/7, estudiamos empresas, universidades, hospitales y esta parte sí que ha funcionado. Pero esta parte inicial que todo el mundo, no tuve ni un no, todo el mundo le iba a salvar la vida, que cuándo la tendría, pero después cuando ibas al cabo de unos meses ahí, es que ahora no tengo caja, es que No es un esto, buen aquello, momento, etcétera. estoy Por en eso, una época de cambios. siempre un estudio, una entrevista, tienes que ofrecer algo que el entrevistado se comprometa a pagar. Mojar, ¿no? Y si mojar al final es pagar euros. Hostia, brutal, ¿eh? Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho por varias cosas. O sea, es una cagada, pero es una lección fundamental, ¿eh? Me ha gustado mucho porque a mí eso me ha pasado varias veces. Que yo la he cagado una detrás de otra, que hostia, esto lo vamos a petar. Empezamos a hacer estudios de mercado, encuestas, me reúno con clientes, todo el mundo encantado. Perfecto, lo sacas al mercado y no vendes nada. Pues es esto. Nada. Sí. Y justo ayer tuvimos un podcast con otro chico que me explicaba eso. No, mira, que yo he hecho el producto, tengo cartas de intenciones, tengo interesados, tengo no sé qué. Y cuando acabó ya fuera de las cámaras le dije, mira, coges todas esas cartas, las haces un rollito y las tiras a la papelera. En la caja, en el banco, ¿cuánto tienes? Correcto. Te aseguro que ninguna de tus intenciones va a servir hasta que a un tío le digas que te pague. Exacto. Literal, ¿eh? Sí. Y no se trata de mentir, ¿eh? Se trata de sacar esas ideas. Evidentemente, pues puedes decir que tienes un plazo de entrega largo o que sea, ¿no? Pero se trata de que se tenga que comprometer, ¿no? Claro. Al menos, oye, mira, pues venga, pues dame una paga y señal y de aquí a unos cuantos tiempo, pues ya lo arreglamos, ¿no? Y a las malas, aunque se la tengas que devolver pasado un tiempo, y mira, escucha, que se nos ha retrasado, te la devuelvo. Sí. Pero ya tienes el compromiso. Muy bien, muy interesante. Me ha gustado mucho. Oye, Eduard, tengo para ti un... Muchas Seguro gracias. que lo has visto un montón de veces y has tenido ganas de tener los auriculares de Proton Go, ¿eh? Me van a ir perfecto para escuchar el podcast. Y aprovecho, ya que sabía que me dabas un regalo. Tenemos regalo. Hemos chicos, para futuros invitados del podcast aceptamos regalos, ¿eh? No pasa nada si alguien nos trae algo. Eudal. Hemos desarrollado unas pastillas. ¿Pastillas? Pastillas IoT. One pill provides this. A ver. Porque sabemos que las máquinas desconectadas provocan muchos dolores de cabeza. Y esto es para que si en IMAX hay algún proyecto, en IMAX tenéis vuestro desarrollo propio, pero si alguna vez tenéis alguna máquina desconectada, sabemos que con nuestra plataforma, con estas pastillas,
podéis... Oye, muchas gracias, muy buena mejorar. idea, ¿eh? No sé si es tuya, de los de marketing o de quien sea, pero muy chula. No, tenemos una chica de marketing que es una crack. Que ha dicho, te voy a quitar los dolores de Exacto. cabeza, ¿no? Muy bien. Ah, pues la vamos a dejar aquí, ¿eh? Perfecto. Que guardamos cositas. Pues oye, muchísimas gracias por explicarnos tus éxitos y alguna de tus miserias también. Muchas gracias por haber sido un fiel seguidor de nuestro podcast. Esperamos que tus, no consejos, pero sí lecciones sirvan a otros para mejorar en sus empresas. Y a todos vosotros, nos vemos la semana que viene. Chao.